Este es otro video de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, donde vamos a ver el tema del qué hacer, ¿sí? El qué hacer, un libro fundamental. Creemos que hoy tal vez tenga más vigencia de lo que tenía en aquel momento, ¿sí? Es un libro que se escribe a finales de 1901, principios de 1902, en el contexto en el cual se está formando el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, y este libro define una línea de cómo construir ese partido, ¿sí? En un debate con las tendencias amarillas, con las tendencias reformistas, que en Europa tenían un peso importante. Bueno, y que Lenin va a demostrar cómo esas tendencias tienen también un correlato con los problemas de organización, con el tipo de organización que había que construir, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esto está condensado en un texto que es el qué hacer, problemas candentes de nuestro movimiento, Lenin, ¿sí? Quien les habla, Sergio Mario Guili, los va a estar acompañando durante todo este rato, profundizando un poco en este libro que a veces se le tiene miedo, ¿viste? Porque es como que es un clásico, no se lo lee, y en realidad es una mina de oro en términos de conceptos y de inspiración para las futuras generaciones. Y Lenin escribía para el proletariado, para el trabajador, para el laburante, no escribía para otras personas. Sí hay algunas referencias históricas, pero si nos tomamos un poquito de tiempo en analizarlas, vamos a ver que los nombres raros en ruso al final tienen un sentido, una significación, nos acostumbramos y listo. Sí, pero realmente, bueno, por supuesto, les pido que visiten nuestro canal de YouTube, ELAF Argentina, que se suscriban al canal y por supuesto que nos recomienden, ¿sí? Y que inviten a los amigos, amigas y camaradas a poder participar y formarse con estos textos. Entonces decíamos, el qué hacer se da en medio de este debate, ¿sí? En medio de un debate entre las tendencias reformistas y las tendencias revolucionarias que se está dando en el seno del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Digamos que en aquel momento, después de las leyes, había estado en 1871 la Comuna de París, después vinieron las leyes antisocialistas de Bismarck, y desde ahí en más los partidos se pasan a llamar socialdemócratas, y socialdemócrata en aquel momento quería decir revolucionario, ¿sí? Hoy socialdemócrata es un anatema de partido reformista, pero en aquel momento los partidos socialdemócratas eran revolucionarios. Y el partido, el de vanguardia, que estaba al frente de la lucha, era el Partido Socialdemócrata Alemán. Y los rusos querían armar un partido que siguiera de alguna manera a ese Partido Obrero Socialdemócrata Alemán. Como decíamos, Lenin hace entonces este texto, después de haber escrito una nota periodística por dónde empezar, y el qué hacer es como una profundización. Se estiró la cosa por un montón de situaciones, pero finalmente sale a la luz en 1901-1902. Digamos que hay un texto previo que habla de la conformación del partido, que es un paso adelante, dos pasos atrás, también de autoría de Lenin, donde, bueno, habla de todas las cuestiones, todos los debates que se iban dando en las cuestiones orgánicas del partido. Digamos que por eso en el año 1902, creo que es cuando se da un congreso de conformación de este Partido Obrero Socialdemócrata, y donde finalmente se conforma en dos alas, una denominada menchevique, que en ruso quiere decir minoritaria. Hoy menchevique es un adjetivo que describe a los socialdemócratas reformistas, y bolchevique, que describe a la tendencia mayoritaria revolucionaria, a la tendencia que era mayoritaria dentro de ese Partido Obrero Socialdemócrata, ¿sí? De toda la riqueza del qué hacer nos vamos a detener un minuto en este brevísimo video en lo que es algunos parrafitos en especial, ¿sí? Este es uno de los párrafos tal vez muy pero muy interesantes del capítulo 1, que es Engels, sobre la importancia de la lucha teórica, ¿sí? Y a él nos vamos a referir y de él vamos a sacar frases
que históricamente han sido repetidas y que no han perdido en absoluta vigencia, ¿sí? En absoluto su vigencia. Porque los debates que se dan hoy son los mismos que se daban en aquel momento y es, pero palmario, ver cómo se repiten esos debates y cómo tenemos que seguir dándolos, y para eso es fundamental la formación política ideológica. Dice Lenin, se estaba hablando, había un debate acerca de la libertad de crítica dentro del Partido Obrero Socialdemócrata. Y en realidad cuando uno escucha por primera vez o lee por primera vez acerca de este debate, dice, pero bueno, ¿qué tiene de malo la libertad de crítica? ¿No? Y en realidad lo que empieza a ver Lenin es que detrás de esa frase estaba la idea de formar un partido sin ideología, es decir, un partido donde cualquiera pudiera entrar y por esa vía empezar a meter la ideología menchevique, socialdemócrata, reformista, ¿sí? La famosa libertad de crítica, dice Lenin, no significa sustituir una teoría con otra, sino liberarse de toda teoría íntegra y meditada. Significa eclecticismo y falta de principios. Eclecticismo significa mezclar sin un orden, sin una rigurosidad teórica, ¿sí? Y falta de principios. Quien conozca por poco que sea el estado efectivo de nuestro movimiento, verá forzosamente que la vasta difusión del marxismo ha sido acompañada de cierto menosprecio del nivel teórico. Y acá tenemos que hacer un punto fuerte, digamos. De la visión ideológica del marxismo, de la teoría marxista, es donde surge toda la concepción estructural de partido, pero el alma, el corazón de todo lo que está planteando. Es decir, tenemos que hacer un partido con una ideología marxista y revolucionaria. De ahí surge toda la estructura, de ahí surgen todos los debates, ¿sí? Mientras que los defensores de la libertad de crítica lo que querían era ablandar esa definición. Esto lo planteo porque vamos a ver muchos paralelos históricos con la situación actual, ¿sí? Y con muchos debates que tenemos hoy día. Lenin señala lo desacertado de quienes lanzan con aire triunfal la sentencia de Marx: cada paso del movimiento efectivo es más importante que una docena de programas. Estas palabras de Marx, dice Lenin, han sido tomadas de su carta sobre el programa de Gotha, en el cual censura duramente el eclecticismo en el que se incurrió al formular los principios. Es decir, lo voy a hablar brevemente. En el programa de Gotha se están uniendo los marxistas con los lasallanos en un solo partido, y los marxistas hacen concesiones teóricas y Marx se los reprocha duramente en la crítica que le hace ese programa de Gotha. Y dice, y lo que le va a decir Marx es: si hace falta unirse, escribía Marx a los dirigentes del partido, pactad acuerdos para alcanzar objetivos prácticos del movimiento, pero no trafiquéis los principios, no hagáis concesiones teóricas. Es decir, el marxismo en táctica es lo contrario de la rigidez, del sectarismo. Muy por el contrario, el marxismo hace constantemente unidades, uniones, digamos, el marxismo revolucionario y el leninismo, ¿no? Lenin tranquilamente podía hacer una publicación con los constitucionalistas rusos en contra del zarismo, ¿sí? Y la hizo, digamos, pero no quiere decir que él se convirtiera en un constitucionalista, en un cadete, como era el partido de los constitucionalistas rusos, ¿sí? Es decir, si tenemos que hacer acuerdo, hagamos acuerdo. Los comunistas nos podemos meter en absolutamente cualquier sindicato reaccionario, parlamento, aún el más reaccionario que pueda haber, pero siempre con una visión clara de cuáles son nuestros objetivos políticos, cuáles son los objetivos de clase, ¿sí? Entonces, digamos que esto entra en debate con lo que estaba pasando con la tendencia revisionista, oportunista en aquel momento. Había un líder en Alemania que se llamaba Bernstein. Bernstein es el oportunista por antonomasia. El bernsteinianismo significa ser un oportunista. ¿Y qué decía Bernstein? El objetivo final es nada, el movimiento es todo. ¿Sí? No importa el socialismo, no importa ese objetivo final, no importa la formación política e ideológica. Lo importante es tener un lugarcito, ¿sí? y en el sistema. Y esa es la raíz del oportunismo.
En Francia había ya un ministro que era supuestamente marxista, que era socialista, que era Mitterrand, que también era como que se nutrían entre sí junto con Bernstein y se alababan entre sí, y iban formando una tendencia, digamos, oportunista, una tendencia revisionista, y contra ellos va a estar debatiendo Lenin en este texto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir? De las dificultades que tenía el partido en aquel momento. Va a decir que el partido estaba empezando a organizarse, de la consolidación de tal o cual matiz puede depender el porvenir de la socialdemocracia, es decir, de la organización revolucionaria rusa durante muchísimos años, ¿sí? Entonces, digamos, el riguroso debate era fundamental, es lo que va a plantear Lenin, o sea, en términos de posturas, de posiciones, de cómo te plantás frente a la autocracia zarista desde una ideología, desde una concepción claramente marxista. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente, digamos, el resto de la socialdemocracia europea había perdido esa rigurosidad en términos de cuestiones ideológicas en la política. Y precisamente durante todos los años que van de 1901 a 1902 hasta la toma del poder en 1917, el resto de los socialdemócratas veían a los rusos como tipos dogmáticos, cuadrados, que se peleaban por una coma, digamos, se burlaban de eso, ¿no? Los trataban de intelectualoides también. Si ustedes son los intelectualoides, ustedes miren lo que está, la gente está en otra cosa. Ustedes tienen que ir más a las masas, decían, y ustedes no admiten el debate. Y Lenin lo que les dice es, nosotros pudimos hacer debates aún en la más rígida censura, mientras ustedes no los pudieron hacer. Era un partido que debatía el partido de Lenin, claro que sí, pero debatía en base a principios, en base a fundamentos ideológicos. Digamos que si en la época de Lenin esto era importante porque cualquier matiz te puede llevar a absolutamente cualquier lado, más cuando estás empezando, ¿no? Una milímetro de diferencia acá, al cabo de los años se transforma en la diferencia entre un partido digamos, que logra tomar el poder o que no. Imagínense nosotros con el retraso histórico en términos de la teoría revolucionaria, con el avance que ha habido de las teorías reformistas. Hoy está el marxismo crítico, ¿sí? Que se plantea la introducción de autores posmodernos dentro del marxismo, ¿sí? De las visiones posmodernas, de las visiones más profundamente reaccionarias y antimarxistas, digamos, dentro del marxismo, ¿sí? Es decir, si vos seguís a Lenin, si vos seguís aquellos postulados, sos un marxista dogmático, que era exactamente lo mismo que le decían a Lenin en su momento. Él era dogmático, él era cuadrado. También en 1901, 1902 se hablaba de la muerte del marxismo, ya desde hacía varios años. Esto es cíclico, ¿sí? Y hoy, entre otras, el marxismo crítico te habla de que hay que dejar ese marxismo dogmático, hay un nuevo marxismo que es precisamente lo mismo que pasaba en aquel momento, tomar todos los ítems que se daban en las academias burguesas y trasladarlas a una visión marxista, pegarlas con una visión marxista, de manera que el marxismo se viera esterilizado de su potencial revolucionario. Exactamente es lo que pasa hoy con el marxismo crítico, es decir, en las academias burguesas, ¿qué te van a dar? Te van a dar Foucault, posmodernismo, decolonialidad, te van a dar todas esas teorías. Los estudiantes van y estudian eso. Entonces después viene el marxismo crítico y dice, por ahí está el futuro del marxismo, ¿sí? Conclusión, te llevan a posiciones totalmente estériles y se replican en diversos lugares del continente latinoamericano. ¿Por qué? Porque está el dinero de la burguesía tratando de fomentar estas visiones, ¿no? Así como en la época de Lenin estaba el marxismo legal también, ¿no? Que daba una visión del marxismo, digamos, troncada en su potencial revolucionario, y Lenin hace un acuerdo táctico con los marxistas legales, pero siempre desde una visión del marxismo revolucionario. Pero exactamente lo mismo es lo que está pasando ahora que lo que pasa en aquel momento. Los oportunistas aprenden de sí y tienen una gran capacidad de construir política, ideología, dado que, digamos, generalmente son intelectuales que terminan tomando sus
las posibilidades, digamos, económicas y de movilidad y de difusión de la burguesía que está interesada precisamente en eso, ¿no? Ya les habíamos hablado, por ejemplo, cómo en la época de Marx y Engels habían puesto a Dühring en la academia, cómo hacían que se peleaban con Dühring desde el gobierno alemán para darle aire y para darle prensa, y esto fue constantemente, ¿sí? Constantemente siguió siendo así. La academia fue las universidades siempre fueron una gran vía para influir a los marxistas, ¿sí? El segundo problema que tenía bueno, a esto nos referimos, ¿no? El segundo problema que tenía el marxismo para desplegarse en partido en Rusia es precisamente que el movimiento revolucionario es internacional por naturaleza. Esto significa que el movimiento incipiente en un país joven solo puede desarrollarse con éxito a condición de que aplique la experiencia de otros países. Y para eso no basta con simplemente conocer esta experiencia o limitarse a copiar las últimas resoluciones adoptadas. Para ello es necesario saber enfocar de un modo crítico esta experiencia y comprobarla por uno mismo, ¿sí? Y ahí es donde plantea Lenin, así como nosotros tenemos que aprender de los revolucionarios que están construyendo ahora organizaciones revolucionarias en el resto del mundo, los reformistas lo hacen, ¿sí? Y se intercambian argumentos de país en país, ¿sí? Bien, y el tercer punto, ningún otro partido socialista en el mundo ha tenido que afrontar las tareas nacionales como las que tiene planteadas la socialdemocracia rusa. Digamos que era un país sojuzgado por la autocracia, por el zarismo, un sistema bastante medieval, pero al mismo tiempo que sojuzgaba naciones, por lo tal tenía un nacionalismo gran ruso en la clase trabajadora, y el internacionalismo ahí fue un tema clave para la construcción de la revolución socialista. Por eso permitió la construcción de una organización revolucionaria que abarcara a todas las nacionalidades que hacían a Rusia y a los países sojuzgados, ¿sí? Había musulmanes, había de todas las nacionalidades con muy diferentes concepciones del mundo, visiones, cosmovisiones, ¿no? Estaban los armenios, estaban los bielorrusos, los ucranianos, todos ellos formaron una gran unidad. Y después hay una frase clarísima: solo un partido dirigido por una teoría de vanguardia puede cumplir la misión de combatiente de vanguardia, ¿sí? Lo cual para el siglo XXI nos plantea, tenemos que poner nuevamente al marxismo como teoría de vanguardia, no porque deje de serla en su núcleo central, sino porque el enemigo ha desarrollado teoría, digamos, y doctrinas de combate con las cuales nos van superando si nosotros no estamos a la altura de poner sobre las propias bases metodológicas del marxismo al marxismo a la altura del siglo XXI, ¿sí? Con todos los descubrimientos científicos que se han hecho. Entre ellos siempre planteamos la teoría del caos, la teoría de la complejidad, la cibernética, la categoría de información y todo lo que de ello deviene para el pensamiento revolucionario. Pensemos que la información hoy es dinero, ¿sí? En las criptomonedas, y en nuestras categorías filosóficas nosotros aún no podemos integrar la categoría de información, por dar un simple ejemplo de cómo tenemos que poner al siglo XXI nuestras categorías. Y Engels, en un texto que Lenin copia directamente, con lo cual Lenin está diciendo, miren, tienen que ver esto, habla del movimiento trabajador alemán y dice que está a la vanguardia de Europa precisamente por haberse montado sobre la experiencia del movimiento obrero de Inglaterra, de Francia, por haber entrado más tarde a la lucha revolucionaria, pero por haber sido el pueblo más teórico de Europa. Y fíjense, por favor grábense este cuadrito, esto que les estoy mostrando, porque dice que hay una lucha económica, que es la lucha por las mejoras en la calidad de vida de los trabajadores, pero sin, digamos, que per se no replantea la relación de clases sojuzgada frente a la burguesía. La lucha política, que es la que representa a los trabajadores frente a la burguesía y con el objetivo de la toma del poder y de la construcción de un nuevo poder, y donde lo que se reivindica entonces son precisamente los intereses políticos de los trabajadores frente a la burguesía, es decir, la construcción del socialismo, pero en el centro, en el núcleo, está la lucha teórica, ¿sí? Y Lenin va a dar especial atención a este centro
porque dice que si vos dejás de lado la lucha teórica, perdés en las otras dos, ya perdiste todo, ¿sí? La lucha teórica es el centro de las luchas revolucionarias, y cuando el enemigo logró destruirte ahí, se te desarticulan todas las otras formas de lucha, y de hecho es lo que hace, esto lo lleva a la práctica, como siempre digo, en 1908, Lenin unos años después, cuando después de la Revolución del 5 se da la contrarrevolución y dentro del partido empieza a tallar el relativismo a través del empiriocriticismo, el relativismo en términos del conocimiento, no conoces la realidad, solamente conoces el producto de tus sensaciones, pero ¿quién te dice que detrás de eso hay un mundo? Lenin ve ahí que la reacción en lo político se estaba transformando en reacción en lo teórico. Y Lenin, enloquecido, se pone a escribir Materialismo y Empiriocriticismo y nos deja esa excelente muestra de intervención político-teórica, una de las piezas filosóficas más importantes de la historia de la humanidad, diría yo, porque es una pieza filosófico-política que construye un partido que toma el poder. Entonces, ahí está la clave, lucha teórica. Si perdemos la lucha teórica, perdemos en todo el resto, ¿sí? Es lo que nos dice Lenin en todo ese párrafo. Culto a la espontaneidad. El culto a la espontaneidad era como el reformismo, como las corrientes revisionistas estaban metiéndose una apariencia revolucionaria, con una apariencia, con un grito de guerra aparentemente muy ligado a las masas, como estaban rebajando el papel de la teoría revolucionaria. ¿Y qué va a decir los reformistas y los economicistas, ¿no? Que era la forma en la cual se expresaba el reformismo? La base económica del movimiento es velada por el deseo constante de no olvidar el ideal político. El lema del movimiento obrero debe ser: lucha por la situación económica, o mejor aún, los obreros para los obreros. Un aumento de sueldo vale más que todo el socialismo, el movimiento es todo, el objetivo final es nada, ¿sí? Hay que luchar por lo que le interesa a los trabajadores, o bien no me vengan con la política, lo que hay que hacer es una olla popular, ¿sí? Digamos, y la gente lo que necesita ahora es comer, no me vengan con política. Todos esos son argumentos economicistas que rebajan el papel de la teoría, ¿sí? Y que ustedes lo habrán visto millones de veces. Bueno, no me vengan a mí con teoría, vamos a la lucha, que en la lucha nos encontramos. Eso no es real, no es real. Podés hacer una lucha con compañeros sin tener una visión teórico-política de construcción orgánica del partido, pero esas luchas finalmente terminan siendo recicladas. El movimiento piquetero, por ejemplo, tuvo mucho de esto. Acá tenemos que luchar, salir a la calle por la bolsa por el bolsón de comida, y no me vengan con teoría, no me vengan con ese tipo de cosas. Y fueron muy hábilmente trabajados por la derecha, ¿sí? A través de los medios masivos de comunicación. Me acuerdo que Clarín te ponía a Maristela Svampa diciendo que la maravilla de los trabajadores desocupados que se organizaban en movimientos horizontalistas y que no querían formar partido. ¿Quién te lo ponía? Clarín te ponía eso, ¿sí? Y realmente lograron que el movimiento piquetero no pudiera expresarse en la política, de aquel momento, que era donde iba a moverse el peso de la política, en la política electoral, ¿sí? Porque el Estado era toda una porquería, dejémoselo a los burgueses, ¿sí? Esas visiones horizontalistas fueron muy, muy trabajadas por la derecha. Se lo traía acá Holloway, el que decía cómo transformar el mundo sin tomar el poder, un cómico, ¿sí? Pero acá se lo traía y se lo ponía en las nubes de la máxima teoría revolucionaria. En realidad estaba repitiendo lo mismo que decían los economicistas en aquel momento. Lo que decían los economicistas es que vos tenés que hacer que la gente luche por mejoras salariales, por su situación económica, y que después solo iba a llegar al socialismo. Y Lenin va a chocar contra esta visión. Va a decir, no, esto no es así, no es real. Y va a decir, todo lo que sea rendir culto a la espontaneidad del movimiento obrero, todo lo que sea minorar el papel del elemento consciente, el papel del partido revolucionario, significa
de manera independiente de la voluntad de quien lo hace, acrecentar la influencia de la ideología burguesa entre los obreros. La conciencia socialista es algo introducido desde fuera de la lucha de clases del proletariado y no algo que ha surgido espontáneamente dentro de ella. Esta frase a los revisionistas, a los oportunistas, les genera un escándalo brutal. En realidad toma una frase de Kautsky que plantea esto, y es real. Lo que está diciendo es que no es en la práctica concreta de organizar una huelga o de organizar actividades concretas donde se adquiere la conciencia socialista, sino que requiere estudio, que requiere una orgánica que genere el estudio de esta formación en la conciencia socialista. No es que en la lucha vos vas, tirás cascotes y ahí entendés digamos, lo que significa la plusvalía, la tendencia histórica a la acumulación capitalista. No, eso hay que estudiarlo. Desde que el socialismo es ciencia, decía Engels, es preciso estudiarlo y es preciso tener una organización que represente el estudio de esas verdades del socialismo, ¿sí? Entonces, quien te dice, bueno, no le demos bola a la conciencia, no le demos bola a los debates, ¿no? Eso es para intelectuales. En realidad lo que está haciendo es rebajar el elemento consciente, ¿sí? Y dejarnos a merced de las bestiales presiones a las cuales en la guerra psicológica y en la batalla de ideas nos somete constantemente la burguesía, aún disfrazándose de lucha de clases, ¿sí? Entonces Lenin lo va a plantear así: ideología burguesa o ideología socialista. No se puede hablar de una ideología independiente elaborada por las propias masas obreras en el curso mismo de su movimiento. No hay término medio, ideología burguesa o ideología socialista. Por eso todo lo que significa rebajar la ideología socialista significa fortalecer la ideología burguesa. Y acá hay otra definición interesantísima. Espontáneamente el movimiento popular marcha hacia su subordinación a la ideología burguesa. De ahí que nuestra tarea como revolucionarios consiste en combatir la espontaneidad, en apartar el movimiento popular de este afán espontáneo del reivindicacionismo, que tiende a cobijarse bajo el ala de la burguesía y a enrolarlo bajo el ala del Partido Revolucionario, ¿sí? Es decir, imagínense si Lenin decía esto en 1901, en un país que 4 años más tarde, que 3 años más tarde, ponele, iba a tener una insurrección proletaria espontánea y campesina brutal, donde se formaron los soviets, donde había soviets de soldados, donde los campesinos se organizaban en columnas guerrilleras, en el marco de la autocracia, ¿sí? Imagínense qué no tenemos que decir hoy cuando en realidad nosotros estamos permanentemente siendo monitoreados por la CIA, por la National Security Agency, por el programa PRISM, por el programa XKCORP, para saber, no solamente para saber lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vamos a pensar y lo que vamos a elegir, sino qué es lo que vamos a hacer y si nos generan algún tipo de conflicto, cómo vamos a reaccionar. El proceso político se ha vuelto aún más consciente de lo que era en aquel momento. Esto lo saben los yanquis, que hoy están planteándose sacar la aplicación TikTok, prohibirla en su territorio porque es una aplicación de los chinos y para que los chinos no indaguen acerca de las tendencias e intenciones que existen dentro del pueblo norteamericano. Imagínense cuánto más ha crecido el factor consciente dentro de los procesos históricos y cuánto más ese partido revolucionario tiene que ser consciente y cuidadosamente construido. Bien, lucha contra la ideología burguesa. La ideología burguesa es por su origen, y aún lo sigue siendo, les digo yo, mucho más antigua que la ideología socialista, porque su elaboración es más completa y porque posee medios de difusión incomparablemente mayores. Y cuanto más joven sea el movimiento socialista en un país, tanto más enérgica deberá ser por ello la lucha contra toda tentativa de afianzar la ideología no socialista. Con tanta mayor decisión se habrá de prevenir a los obreros contra los malos consejeros que protestan contra la exageración del elemento consciente. Pongamos que nosotros tenemos que asumir, todos los que estamos acá reunidos, asumir desde las distintas perspectivas históricas que tenemos y de identidades
historias, amores, odios. Tenemos que asumir la idea de algún día construir una organización revolucionaria que, a lo mejor, digo yo, nos contenga a todos, o no, que surja algo, una tercera fuerza que empuje esto para adelante y que nos contenga a todos, como pasa con el chavismo en Venezuela. Pero supongamos que nuestra opción de máxima es unirnos en un partido. Bueno, asumamos que entonces estamos en un periodo refundacional, que en estas décadas la estrategia revolucionaria y el conocimiento revolucionario, la estrategia contrarrevolucionaria y el conocimiento contrarrevolucionario del enemigo ha avanzado muchísimo y que nosotros tenemos que retomar una ideología del siglo XIX. Entonces asumámonos que estamos en Argentina, por lo pronto, en una etapa refundacional y que por lo tanto también tenemos que hacer un gran esfuerzo de formación político-ideológica de nuestros cuadros, ¿sí? Precisamente en esta etapa refundacional. Bien, las denuncias políticas y la necesidad de infundir actividad revolucionaria, ¿sí? Dice, para llegar a ser un socialdemócrata, es decir, un revolucionario, el obrero debe formarse una idea clara de la naturaleza económica y de la fisonomía social y política del terrateniente y del cura, del dignatario y del campesino, del estudiante y del desclasado, conocer sus lados fuertes y sus puntos flacos, saber orientarse entre los múltiples sofismas y frases en boga con los que cada clase y cada sector social encubre sus apetitos egoístas y su verdadera entraña, saber distinguir qué instituciones y leyes reflejan tales o cuales intereses y cómo lo hacen. Sí, es decir, los revolucionarios, dice Lenin, tenemos que mandar nuestros destacamentos a todos los sectores de la población y saberse mover en todos los sectores que dominan el quehacer de un país determinado, ¿sí? ¿No? Todo lo contrario de esa cosa sectaria de yo no me junto con este o yo no hablo con aquel porque es un reaccionario. A ver, se lo explico así, los oficiales del Ejército Rojo iban y daban vuelta a los jefes de los cosacos más sanguinarios y los hacían pasarse para el lado de la revolución. Nosotros tenemos que hablar con todos. ¿Por qué? Porque el que tiene firmeza en los principios puede negociar con cualquiera, sabiendo que siempre va a defender los principios de la orgánica revolucionaria. Y puede estar en absolutamente cualquier estamento, digamos, sabiendo que va a defender los principios revolucionarios, ¿sí? Lenin plantea la necesidad de desarrollar la propaganda del partido para desenmascarar a los opresores, a los efectos que el pueblo identifique que la misma mano oprime a las más diversas clases y desee liberarse de esa opresión, ¿sí? Es decir, ligar las cuestiones concretas con el objetivo central que es el socialismo, lo que está planteando Lenin, es decir, no está planteando no luchar por cuestiones político concretas, no luchar por la defensa de reivindicaciones democráticas, sino sobre esa base construir partidos, ¿sí? Es decir, desde las organizaciones de masa a la construcción del partido, generar las políticas transmisoras que permiten que esas organizaciones de masa puedan cumplir un rol revolucionario, y el partido, por supuesto, si no está inserto en las organizaciones de masa, jamás va a cumplir un rol revolucionario. Digamos que Lenin plantea la necesidad de hacer un partido, por supuesto, para toda Rusia, y que ese partido, en lugar de libertad de crítica, lo que tenía que tener, o sea, esto que decían los mencheviques, era una línea clara, ¿sí? Si entras al partido porque vas a defender la línea del partido, es porque vas a aportar a la construcción y porque no vas a plantear el eclecticismo dentro del partido, ¿sí? Esto es lo que planteaba Lenin. Y esto de generar un órgano para toda Rusia tenía que ver con que había pequeños núcleos en cada zona que no se unían y cada uno quería defender de alguna manera su autonomía. Y eso no iba a llevar absolutamente nada, porque contra un Estado concentrado vos tenías que tener una organización política revolucionaria concentrada, y ese era el partido bolchevique. Los bolcheviques después, en 1912, les recomiendo que vean a José Antonio Ejido, Volver a Marx, institución con la cual nosotros estamos trabajando desde la ELAF, es una institución hermana y con la cual estamos tratando de empujar toda una reactivación del pensamiento revolucionario, decíamos. Plantea claramente, ¿no?, la necesidad de la centralización de la clase trabajadora en un partido frente a un Estado centralizado, ¿sí? Y esta era una idea que los mencheviques atacan constantemente,
y plantean que no va a llegar a absolutamente nada, va a ser una autocracia, que no va a llevar absolutamente nada, y finalmente es la forma en la cual el proletariado ruso toma el poder, ¿sí? A través de esa forma partido. Digamos que hoy no estaríamos hablando de un periódico para todo un país, no solamente un periódico, porque el periódico era en aquel momento el partido con una prensa hacía un periódico, digamos el periódico que hacían los bolcheviques se llamaba Iskra, La Chispa, y digamos que ese periódico había estado en el exterior y se había editado en el exterior, en diversos lugares, y después se pudo editar en el interior de Rusia, en una mina abandonada en Bakú. Sí, era muy perseguido todo eso, digamos, pero en aquel momento estaba de igual a igual frente a la autocracia, ¿sí? Hacer un periódico. Hoy por hoy tenés que pensar un periódico, canales de televisión, radio, es decir, una amplia gama de medios masivos de comunicación para poder pensar mínimamente en poder hacer algo de fuerza frente a la gran concentración mediática que tiene, digamos, la derecha. Y no en vano, los principales partidos de derecha son los medios masivos de comunicación concentrados que la dictadura se encargó de afianzar, ¿sí? Digo, en toda Latinoamérica es así, y en Argentina también. Múltiples son las enseñanzas que podemos extraer de este quehacer y no nos vamos a detener mucho en ellas. Simplemente les quiero recordar que de alguna manera u otra el quehacer es la base del planteamiento del centralismo democrático, la necesidad de los órganos de dirección contra los reformistas que planteaban una contradicción entre los líderes y las bases, el partido de la clase trabajadora versus el partido de los jefes, ¿no? Esta idea va a ser muy retomada por la burguesía cuando se forman los movimientos piqueteros aquí en Argentina en el 2001 y el 2002, digamos, y eso es precisamente un trabajo para desarticular, para desorganizar a las organizaciones populares, ¿sí? Las organizaciones populares, cualquier jefe es un burócrata, ¿sí? ¿Por qué es esto? Para que las organizaciones populares no se concentren, no se organicen y solamente queden organizados y concentrados los partidos de derecha. ¿Por qué? Porque los partidos de derecha lo hacen por el dinero, ¿sí? Y desde la izquierda generalmente lo hacemos por la revolución y el socialismo y porque tenemos valores, ¿sí? Habla de la necesidad de acabar con los métodos artesanales de construcción, es decir, habla de la necesidad de generar los cuadros profesionales y que para eso había que rentar, dice Lenin. No alcanza con que los compañeros dediquen al socialismo sus tardes libres, sino que hay que hacer una sólida organización de revolucionarios profesionales. Y los bolcheviques lo hicieron, robaban bancos, por supuesto, para ello, y siempre tuvieron en cuenta el tema económico, monetario, lo que es la base económica de la construcción de un partido, porque muchas veces caemos en la psicologización de la cuestión, ¿no? Los bolcheviques en el 17 estaban de acuerdo con apoyar críticamente la revolución de febrero del 17 y vino Lenin y dijo, no, vamos a armar las milicias obreras. No es por una cuestión psicológica, es porque Lenin venía con la valija, con dinero que le había dado Alemania para hacerle un frente interno al frente oriental donde estaban los rusos, y así desarticular ese frente y que Alemania tuviera menos presión por ese lado en la Primera Guerra Mundial. Es decir, sin los billetes, las buenas intenciones se quedan en eso, buenas intenciones. Y entonces, para construir una organización de revolucionarios profesionales, es importante construir las finanzas revolucionarias, lo cual yo personalmente no estoy hablando de robar bancos porque yo creo que me termino lastimando una pierna de un tiro si lo fuera a hacer, no estoy hablando de eso, ¿no? Pero sí entender que tenemos que darle una clara idea y concepción a esto de las finanzas revolucionarias. Y por último, el posfacio que hace a los 12 años, donde Lenin dice, sí, tal vez
hemos exagerado en el elemento consciente, habida cuenta de que después estalla una revolución en el 5, que es una revolución espontánea, ¿no?, contra el zarismo. Hoy la derecha no te da revoluciones espontáneas, y es más, cuando parece que es una revolución espontánea, detrás están los operadores de guerra psicológica del imperialismo, como pasó en las primaveras árabes y en muchos otros fenómenos que se han dado, como por ejemplo la reversión de Ucrania a manos de la OTAN, o muchos otros alzamientos que parecen populares, pero que en realidad son provocados por operaciones psicológicas de parte del imperialismo, ¿sí? Bien, hasta aquí entonces un brevísimo paso por algunos elementos que nos parecen fundamentales del quehacer. No se puede hablar del quehacer sin hablar de la teoría marxista como núcleo de la conformación de un partido. Digo esto porque he visto algunos videos donde se habla un poco de la cáscara, así, de formar, de armar elementos comunicacionales que permitan construir el partido, pero no se habla del marxismo como eje fundamental, y sin ellos, por ejemplo, el centralismo democrático no lo podemos entender, ¿no? Centralismo democrático entendido como una organización que tiene células, ¿sí?, organizaciones de base. Hay que volver a las células, tal como estaban formadas, ¿sí?, con su responsable político, con su responsable de organización, ¿sí? Esas células locales se van organizando en zonales, regionales, hasta el nivel nacional del Comité Central, ¿sí?, donde hay debate, ¿sí?, que sube y que baja, pero también hay centralismo. Una vez tomado determinada decisión, la minoría acata a la mayoría y se opera como un solo núcleo, ¿sí?, como un solo partido, como un solo puño. Eso es el centralismo democrático. No puede haber democracia sin centralismo, porque terminas en el democratismo burgués. Cada uno opina lo que quiere, cada uno hace lo que quiere, digamos, puede opinar lo que quiere, pero después hay que centralizarlo en una sola dirección. Entonces eso lleva a la impotencia de la lucha de la clase trabajadora, y por otra parte el centralismo sin democracia termina siendo verticalismo, ¿sí? Y eso a la larga termina generando militantes de ordeno mando que pierden la iniciativa y pierden las cualidades para tomar de las masas populares lo que está vibrando ahí y terminar construyéndolo y reactivándolo en política, ¿no? y haciendo una política viva, que era lo que hacían los bolcheviques, digamos, durante todo ese tiempo de construcción del Partido Revolucionario. Bien, ahora sí, les agradezco su amable atención. Les recuerdo dar me gusta a este video cuando lo subamos, y por supuesto suscribirse al canal de la ELAF, ELAF Argentina, ver nuestra página en Facebook, ELAF, Hombre Nuevo, Mujer Nueva, y bueno, seguir todas nuestras actividades, que sin duda creo que, bueno, que estamos haciendo por lo menos un humilde pero un sincero esfuerzo para la reconstitución del pensamiento marxista y revolucionario. Muchas gracias.